Bueno, estimados estudiantes, dentro de las temáticas, dentro de la planificación de la asignatura, el día de hoy vamos a ver el objetivo y la importancia del análisis financiero. ¿Por qué es importante el análisis financiero? ¿Qué objetivos tiene el análisis financiero? ¿Valdrá la pena hacerlo o no valdrá la pena? ¿Será solo una formalidad? Todo eso lo vamos a ver. Bueno, el análisis financiero es una herramienta crucial para evaluar el desempeño y la salud financiera de una empresa. Vamos a descubrir por qué es importante y por qué y cómo se utiliza. ¿Ustedes creen que la salud financiera de una empresa es importante? ¿Creen que una empresa podrá trabajar dejando de lado las finanzas? No, ¿verdad? Entonces, el administrador financiero es uno de los puestos más importantes dentro de la organización, ya que se encarga de velar por la salud financiera de una empresa, se encarga de evaluar el desempeño de la empresa, de la creación de valor de la misma, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los objetivos del análisis financiero? Dentro de algunos de los objetivos del análisis financiero, porque este va a ir enfocado nosotros en análisis financiero uno, vamos a ver los objetivos más relevantes a la primera etapa del análisis financiero uno que nosotros estamos viendo. Luego en el análisis financiero 2 se ven otro tipo de análisis más en profundidad y también que abarca otro tipo de temáticas que tienen como fundamentación lo que vamos a ir viendo ahora. Nosotros vamos a evaluar la rentabilidad de una organización, ¿no es cierto? ¿Se imaginan ustedes que tengan una empresa que los haga trabajar más de 12 horas al día y no les pague un centavo? ¿Creen, ustedes continuarían en esa empresa trabajando? ¿Por qué no? Porque el objetivo del trabajo es por un lucro, una remuneración. Entonces, Correcto. no También, tiene buena. Rafael, uno siempre busca, uno no puede trabajar sin ganar, ¿no es cierto? Hace años, en 1990 y pico, un par de muchachos comenzaron a sus compañeros de trabajo donde estaban en ese tiempo, les dijeron que querían hacer los socios de su empresa y la única condición para ser los socios de su empresa era que tenían que trabajar un año sin exigir un centavo de paga. Y luego iban ya, esperaban tener ganancias y de ahí ya se iban a comenzarles a pagar y aparte de eso iban a ser accionistas de la empresa. Esa empresa actualmente se llama Alphabet y antes de ser conocida como Alphabet se la conocía como Google. ¿Qué les parece? Y todos los que empezaron en ese tiempo ahora son multimillonarios. Entonces, si yo les dijera ahora, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en Google, en lo que se iba a convertir en Google, durante un año sin exigir una paga y después ser dueño, accionista de parte de Google, ¿lo aceptarían? No sabríamos, ¿no es cierto? No, no sabemos cada quien las necesidades que tiene. Pero las empresas funcionan así. Las empresas que tienen como objetivo obtener beneficio económico, generar valor, es decir, las empresas que no están relacionadas eh, al voluntariado, a los objetivos humanistas, que no son, que no recaudan beneficios económicos, necesitan evaluar la rentabilidad que están generando. Entonces, el análisis financiero ayuda a determinar la rentabilidad de una empresa, identifica cómo se generan y utilizan los ingresos. Una de las cuentas más importantes que existe dentro de las organizaciones son las ventas, los ingresos que tiene la empresa. Los ingresos pueden ser de varios tipos, pueden ser de las actividades ordinarias de la empresa, de lo que se vende, pueden ser de lo que la empresa invirtió en acciones, en bonos, etcétera. Puede ser de lo que vendió maquinaria que ya no le servía, etcétera. Todo tiene un, un mundo de flujos de caja que pueden ingresar a la organización. Entonces, el análisis financiero evalúa la rentabilidad de qué está sucediendo con estos ingresos, por dónde están yéndose, por dónde están marchando. Nosotros con el análisis financiero tenemos que evaluar si es que la rentabilidad que nosotros estamos obteniendo es buena.
Por ejemplo, si nosotros estamos obteniendo una rentabilidad al año de un 10%, ¿ustedes seguirían manejando esa empresa? ¿Seguirían con la inversión que mantuvieron en esa empresa? Si tu empresa sabes que por cada $100,000 que se trabaja en la empresa te da $10,000, ¿la mantendrían de ganancias? ¿La mantendrías esa empresa ahí funcionando? ¿Qué dicen, ¿De estimados estudiantes? ganancia o de utilidad? De rentabilidad. O, mm, Aún no lo sabemos, ¿no es cierto? Para eso nos sirve el estudio del análisis financiero. Hay muchas opciones en el mercado que sí te podrían dar más del 10%. Entonces, habría que convalidarlo en un análisis de costo de oportunidad para ver si en realidad vale la pena mantenernos con esa rentabilidad actual. Tal vez en un plazo mayor nos pueda dar el doble de beneficios, ¿no es cierto? ¿Para qué nos ayuda el análisis financiero? Así como nos permite identificar las situaciones visibles, las situaciones de, de causa de interés dentro de los estados financieros, dentro del balance general, dentro del estado de resultados, nos enfoca nuestra atención en los riesgos financieros que podemos estar cursando. Por ejemplo, cada mes me doy cuenta que se me hace más difícil pagarle a mis trabajadores, o cada vez me doy cuenta que se me hace más complicado afrontar mis deudas con los bancos. Entonces, ¿qué está pasando? Tal vez estemos con riesgo de liquidez. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tal vez nos estemos financiando mal, estamos pagando nuestras deudas de largo plazo con nuestros ingresos de corto plazo y no, tenemos que analizar todo esto para nosotros poder tener una armonía, un equilibrio dentro de la organización. Todo esto se los digo brevemente porque quiero que esto sea un preámbulo para que veamos cuál es el objetivo del análisis financiero. O sea, qué fin tiene el análisis financiero, cómo nos puede aportar valor a nuestra formación como profesionales, porque de eso se trata, que nosotros nos volvamos profesionales valiosos, que tengamos criterio suficiente para poder analizar y determinar cada uno de los factores que componen a a los estados financieros, a los estados de interés para las personas que están interesadas en la organización, ya sea los accionistas, los stakeholders, los bancos, etcétera. Todas las personas tienen interés en la empresa, tienen que ver una salud financiera acorde de la organización. Por eso nosotros tenemos que saber que en todo lo que se haga va a haber riesgos, ¿no es cierto? Toda la vida es un riesgo. Más aún para las empresas, donde tienes un conjunto de variables que te pueden afectar en el entorno, ¿cierto? Entonces tú tienes que saber identificar estos riesgos para poderlos mitigar, para poderles dar tratamiento, para poderlos afrontar y tener un plan de acción que te permita reaccionar ante estos, ante estos riesgos que se te pueden tomar, ¿no es cierto? Ahora, algo muy importante que tiene que hacer el administrador financiero es tomar decisiones informadas. ¿Por qué? Porque si yo tomo decisiones que no son informadas, yo estoy jugando al azar, ¿ok? Cuando yo estoy a cargo de la administración financiera de un departamento financiero, de mi emprendimiento, de etcétera, función administrativa que yo tenga dentro del departamento, dentro de las finanzas, más aún si eres el dueño aún, porque tienes que conocer no solo de finanzas, sino de más departamentos organizacionales, tienes que tomar decisiones. Y yo les pregunto algo, estimados estudiantes, ¿ustedes prefieren tomar una decisión sabiendo o sin saber? Lo más conveniente sería sabiendo para poder decidir bien. ¿No es cierto? Si tomamos decisiones sin saber, nosotros estamos jugando al azar y es como lanzar los dados. No vamos a saber con efectividad qué es lo que va a suceder. Con el análisis financiero, lo que nosotros queremos hacer es bajar la incertidumbre. ¿Alguien ha escuchado el término incertidumbre?
¿Podría decirme de qué se trata la incertidumbre? ¿Dónde lo he escuchado? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha incertidumbre? No tiene certeza a lo mejor de lo que va a actuar. Exactamente, bien, Johan. ¿Alguien más? ¿Qué es la incertidumbre? No se sabe o no se conoce el resultado. Ujú. Catherine, ya iba a hablar, parece que se activó el micrófono. Coménteme. ¿Qué piensa usted acerca de la incertidumbre? ¿Qué cree que es? Iba a decir que es una idea incompleta, como decir algo que falta por no saber, por no investigar. Ya. ¿Alguien más? María Belén. Algo imposible de escribir. Correcto. Alexandra Alulima. ¿Qué opina usted de la incertidumbre? ¿Qué cree que es? Eh, es algo que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a consultar qué es la incertidumbre como deber y vamos a hacer 10 hojas de... No, mentira. La incertidumbre es la falta de certeza, como dijo Johan. No es lo mismo tomar una decisión sabiendo que tomar una decisión por intuición, tratando de adivinar las cosas. Si yo, por ejemplo, les digo que vamos a ir a una excursión a la montaña, ¿ustedes llevarían ropa de playa? ¿Por qué? Porque sabemos que a dónde vamos y no vamos a llevar una camisa más corta en este caso, para que nos piquen los escudos. Claro. Y sería también medio absurdo decirles que nos vamos a la playa y que ustedes se vayan con terno y con abrigo, ¿cierto? Aunque sí hay unos por ahí que son así, pero no, no todos. Y, y si es invierno y llueve en la playa, Ahí está, pero igual hace calor. Bueno, esa es la importancia de tener la información. Una cosa es saber a dónde vas, porque ya te vas preparando, ya vas teniendo ya vas tomando acción preventiva en relación a lo que ya vas imaginando que te va a pasar al lugar donde vas. Y lo mismo pasa con las empresas. No es lo mismo que una empresa tome una decisión que diga, ah, sí, yo voy a vender, por ejemplo, digamos que es una empresa que se dedica a la producción de carnes, ¿ok? O sea, ellos procesan la carne y venden la carne. Y ellos tienen carne de res, carne de pollo, carne de cerdo. Diga la empresa, perfecto. Voy a ponerme una fábrica una procesadora de carne de vaca y voy a ponerla en la India y voy a vender carne de vaca en la India, carne de res en la India. ¿Ustedes la pondrían en la India? ¿Qué dicen? Hacen la mano, manito arriba los que digan que sí, manito abajo los que digan que no. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Coméntenme, reaccionen, por favor. primeramente habría que hacer una evaluación. ¿Quién que ¿Cierto? dijo en la India? No, ¿no es ¿Y cierto? sabe qué carne comen allá? Ahí no se las idolatan a las vacas ahí, Exactamente, exactamente. como comerte un dios y una vaca. Exactamente. Entonces imagínate que vas a poner ahí una máquina que va en contra de la cultura de la India. Lo que más estás destinado es primero a que fracases y segundo a que te quemen la fábrica. Entonces no vas a poder ponerla ahí. O tampoco vas a ponerte una fábrica para venderle zapatillas de sol en Alaska a la gente. Pues no, es difícil. O sea, todo hay que tener coherencia, hay que tener decisiones informadas. Entonces, si nosotros queremos hacer una expansión de la organización, si queremos ingresar en un mercado nuevo, si queremos expandir nuestra producción a otro lado, si queremos subcontratar
X servicio que se le da a la administración. Nosotros todo eso tenemos que analizarlo. Entonces tenemos que tomar decisiones informadas para que estas decisiones nos generen más valor que fracasos a la organización. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, continúo. Muy bien, excelente. ¿Cuál es la importancia del análisis financiero? La importancia del análisis financiero, yo les he puesto 3 aquí, pero hay muchos más factores y a medida que ustedes vayan analizando todo esto, van a ustedes mismos poderse dar su idea de por qué es importante el análisis financiero. Uno de los una de la importancia del análisis financiero es evaluar la viabilidad. Permite determinar si una empresa es viable a largo plazo al analizar su capacidad para generar ganancias y cubrir sus obligaciones financieras. Imagínense que tienen una empresa que llega con las justas a pagarle a los empleados y a ustedes no les da ningún dólar de rendimiento. ¿Creen que es viable este negocio para ustedes como dueños de la empresa? Difícil es. La verdad no. Es difícil. Entonces pasa lo mismo aquí. Una empresa, dependiendo del apalancamiento financiero, eso va a ser algo que van a ver en Análisis Financiero 2, pero les doy un preámbulo. Trabaja con las entidades financieras, trabaja con los bancos, trabaja apalancándose financieramente. Y si no tiene la capacidad de sostener este tipo de apalancamiento, de sostener las obligaciones con otras instituciones, realmente no tiene viabilidad en el largo plazo. Y si nosotros queremos poner una empresa que dure en el tiempo, que perdure, que sea sostenible, que sea sustentable. Y si no llegamos a tener eso, pues realmente podríamos más bien, en relación al principio de costo-beneficio, costo de oportunidad, buscar otra opción que nos genere más valor y que sí nos aporte con viabilidad, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, correcto. Optimizar el rendimiento. Lo que yo les mencionaba, ayuda a identificar áreas de mejora y oportunidades para maximizar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Les voy a poner un caso de una empresa que yo conocí y que el dueño de ahí nos hizo caer en cuenta de lo que estaba pasando. Dice, yo tengo una industria que hace licor de caña, extracto de caña. Y él nos dice, él era el encargado financiero de ahí. Y nos dice, mira, un día que yo me fui a dar una vuelta por la fábrica, me di cuenta que de las máquinas, de las cañerías por donde pasaba el licor que se destilaba de un proceso a otro, había ciertas fugas, de unas gotitas que nadie le tomaba en cuenta porque eran mínimas, pero había algunas por la tubería. Entonces, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es poder obtener el mayor beneficio con el menor uso posible de los recursos. Ahora, ¿qué estaba pasando? Acá estaba pasando todo lo contrario, porque él dice, mira, yo me di cuenta de todo esto que estaba sucediendo y lo que hicimos fue tapar las goteras que había pues de cada una de las tuberías, y una vez que las taparon a las goteras, a final de año se dieron cuenta que los beneficios subieron $15,000. Entonces él me dice, mira, date cuenta que por una acción correctiva para mejorar la eficiencia, yo ya tuve un beneficio, porque eso les había costado a ellos, reparar toda esa parte no les había costado ni $3,000, pero reparar todo eso les generó un beneficio de 15,000. Entonces dense cuenta que tuvo un rendimiento del 12,000 sobre eso que estaba sucediendo. Ahora, eso es parte del análisis también financiero, determinar, esta parte es un análisis del área de producción que les menciono, pero enfocándolo ya al análisis financiero, es encontrar las áreas donde podemos estar teniendo ineficiencias, por ejemplo, en los inventarios, por ejemplo, en el capital de trabajo, en la estructura de capital, etcétera. Y así tenemos que buscar la mayor oportunidad para mejorar la rentabilidad de la empresa. Ahora, imagínense que nosotros tenemos ventas que todos los meses están iguales, todos los meses se vende 100,000, digamos, pero cada mes están subiendo los costos variables. ¿Tendremos un problema?
Obviamente, pues si estoy vendiendo lo mismo siempre y más bien mis costos están aumentando, el problema no es del mercado, el problema es interno mío. Entonces tengo que ver la manera de identificar qué mismo está pasando, corregir eso y optimizar el rendimiento de mi empresa, ¿no es cierto? Ahora, comunicar con los stakeholders. Es proporcionar información precisa y transparente a los stakeholders como inversores y acreedores para generar confianza y respaldo. Aquí va un ejemplo que yo quiero poner. Imagínate que vienen dos personas a ofrecerte un proyecto de inversión y ellos te dicen, tienes el proyecto A y el proyecto B. El proyecto A te dice, sí, ¿sabes qué? Si me das a mí tu dinero, yo en un año te voy a devolver el doble. Tú dices, buenazo, pero ¿qué vas a hacer? No, no te puedo decir. No te puedo decir. Pero entonces yo, ¿cómo estoy seguro de que vas a hacer algo productivo con mi dinero? Tienes que confiar a ojos cerrados. Vamos también con lo de la certeza. Y viene el proyecto B que te dice, mira, ¿sabes qué? Hay la opción de este proyecto que te va a pagar el 30% anual y tenemos esta proyección de ventas, vamos a estar en este nicho de mercado, tenemos esta propuesta de valor, tenemos esta cadena de valor, vamos a trabajar con estos proveedores, con esta materia prima, tenemos este periodo de maduración económica y es por eso que los números van a reflejar estos datos. Y en el análisis de sensibilidad tenemos estos escenarios que en el peor de los escenarios vas a ganar el 20%. ¿Con cuál de los dos proyectos se van? ¿Con el A o con el B? Con el B, porque tiene planteada el, el tema de trabajo, se puede decir, sabe de dónde va a recuperar su dinero. Ya. Ahora yo los he puesto en el lugar de un stakeholder. Ustedes son una persona interesada en inversión. Son una persona interesada en el funcionamiento de la empresa. Son una persona que se interesa en cómo la empresa está generando valor. ¿Con qué objetivo? Puede que seas un inversionista. Ah, no, oye, sabes que esta empresa está interesante. Creo que va a crecer muy bien este año. Invirtamos, compramos acciones de esa empresa. Sabes que esta empresa necesita un préstamo y realmente no le quieren dar los bancos porque es mucho dinero, pero yo soy multimillonario y veo que no, si tiene un buen potencial, yo sí le voy a prestar. Le prestes con tal tasa de interés. Entonces, los stakeholders son personas que están interesadas en la organización y tú como organización tienes que darles información precisa y transparente porque aparte de eso, tú cuando estás con las manos limpias, en este caso la diferencia entre el A y el B te muestra transparencia y por eso te genera confianza. A pesar de que el proyecto A te daba 5 veces más beneficio que el proyecto B, tú te quedas con el B porque existió transparencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tienen lo que son los stakeholders. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Continúo, manito arriba, si entendieron todo este tema. Muy bien. Ahora, herramientas más utilizadas para el análisis financiero. Esto es interesante, esto sí vamos a tratarlo acá. Ratios financieros. ¿Han escuchado hablar de las razones financieras? Previamente les han dado un preámbulo tal vez o es la primera vez que van a ver las razones financieras. Si es la primera vez que van a analizar razones financieras, por favor me levantan una manito arriba. Ya, perfecto. Darwin es primera vez. ¿El resto? María Belén también. 2, pues. Repite por favor la pregunta. ¿Puedes repetir por favor? ¿Es la primera vez que escuchan el término ratios financieros, razones financieras? ¿O ya lo habían escuchado antes en la carrera o en algún otro lado, no sé, en el trabajo, todo esto? ¿No? Sí, Primera vez. por mi parte. Muy bien. Las razones financieras nos permiten evaluar el desempeño de una empresa como la rentabilidad, la liquidez y la solvencia. Es poner
Bueno, ya cuando lo veamos vamos a ver más a fondo porque ese es un tema que nos va a tomar 2 clases. O 3 tal vez, probablemente. 3 semanas de clase. Pero en sí nos dan la razón financiera realmente, como su nombre lo es, porque correlaciona varias magnitudes de los estados financieros para darnos un valor, y ese valor que nos da es el que tenemos que nosotros analizarlo y ponerlo en contexto y argumentarlo. Eso es lo que hacen las razones financieras. Entonces, la razón financiera es una fórmula. Por ejemplo, la razón corriente es el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Es una fórmula que me va a dar un número. Pero si el número dice 1 y al rato de hacer el análisis yo digo, sí, la razón corriente me dio valor 1. Estoy poniendo el que escribe, me salió un número, lo escribo en letras. No tiene sentido, ¿no es cierto? Hay que analizar, nos da 1, significa que por cada dólar que tengo en el patrimonio, en el pasivo, tengo $1 de patrimonio, perdón, de activo, y por eso yo estoy en una situación bastante complicada, porque debería tener una razón financiera de razón corriente mayor a 1.2, que es un valor normal. No se asuste, así vamos a ir aprendiendo, pero es cómo más o menos se espera que se dé un análisis, ¿ya? Luego tenemos el estado de resultados. Muestra los gastos y ganancias de una empresa en un periodo determinado. Por lo general, el análisis vertical y horizontal se lo hace al estado de resultados y al balance general. ¿Qué es el balance general? Ya vamos a ir viendo cuando nos lleguemos al tema, pero aquí, como es un preámbulo, presenta la situación financiera de una empresa al mostrar sus activos, pasivos y patrimonio en un momento dado. Y esto es importantísimo porque el administrador financiero trabaja con el principio de los flujos de caja, ¿ya? El flujo de efectivo. El flujo de efectivo indica cómo el dinero entra y sale de una empresa, permitiendo una gestión adecuada de la liquidez. El administrador financiero no es el que está haciendo los asientos contables. El administrador financiero no aplica el principio de devengo. Dentro de la malla debieron ver ya un poco de contabilidad, ¿no es cierto? Y ahí hay un principio que se llama de devengo. Ese es un principio que se utiliza normalmente en contabilidad para poner lo que está sucediendo en el momento que es indicado, en el momento que se da. Pero en cambio nosotros como financieros, nosotros tenemos que determinar los flujos de dinero de la empresa, saber de dónde está viniendo el dinero a mi empresa, qué está haciendo mi empresa con el dinero y por dónde se me está escapando, por dónde sale el dinero de la empresa, ya sea para pagar a proveedores, etcétera, hasta para saber y poder evitar riesgos dentro de la misma empresa, mitigar riesgos dentro de la misma empresa. Entonces, se permite una gestión adecuada de la liquidez también con los flujos de efectivo. Nosotros tenemos varios flujos de efectivos. No es lo mismo un flujo de efectivo para un acreedor, no es lo mismo un flujo de efectivo para un accionista, no es lo mismo el flujo de efectivo que te da el rendimiento del flujo de caja libre, etcétera. Entonces, hay varios tipos de flujo de dinero dependiendo del tipo de persona interesada que estés en la empresa o el tipo de posicionamiento que tengas dentro de la organización, ¿ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Como preámbulo está bien explicado, coméntenme con una manito si no vuelvo a repetir, por favor, para que no se quede nadie con dudas. No, muy bien, excelente. Sigamos entonces. Métodos de análisis financiero, lo que les estaba mencionando, tenemos el análisis horizontal, que compara los datos financieros de una empresa a lo largo del tiempo, para identificar tendencias y cambios significativos. Por ejemplo, ahí podemos ver la tendencia de ventas, está a la alza, se mantiene o está a la baja, un ejemplo. Análisis vertical, evalúa la estructura financiera de una empresa mostrando cómo se distribuyen los costos y los ingresos en relación con los estados financieros. Ahí ponemos a analizar, o sea, de mis ventas, cuánto equivalen mis costos, cuánto están mis gastos, qué está pasando en la estructura. ¿Por qué tengo más beneficios después de impuestos que antes, más beneficios antes de intereses que después de intereses? ¿O por qué tengo más beneficios luego de intereses que antes de intereses? ¿Qué está pasando? O sea, todo eso lo vamos a analizar en el análisis vertical. Y en la comparación de ratios, que vamos a ir analizando con los de otras empresas del mismo sector. Por ejemplo, si las empresas del sector donde yo trabajo tienen una liquidez de 2, por ejemplo, y mi empresa tiene de 1, no estoy yo a la par igual que las otras empresas, significa que mi empresa está con un desempeño menor a lo que se espera que una empresa de la magnitud mía tenga en el mercado,
¿cierto? Entonces podemos comparar, podemos nosotros saber qué está pasando con las otras empresas que son iguales a mí y poder decir, a ver, ¿qué está haciendo él diferente? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué yo tengo menos? ¿Por qué él tiene más? ¿Por qué yo tengo más? ¿Por qué él tiene menos? Podemos comparar, es la ventaja de los ratios que nos permite a nuestra empresa hacerla comparable, ¿no es cierto? Ok, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta en el tema de la Dígame yo. tema de comparación de ratios. Por ejemplo, yo puedo sacar, digamos así, una puntuación, ¿no? Ujú. El tema de para poder comparar con las otras empresas, ¿existe algún lugar o página, digamos, como para poder hacer ese tipo de comparación? Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ya les voy a indicar, ya les voy a enseñar a manejar esa página, ¿ok? Toda la información de las empresas que están obligadas a llevar contabilidad tiene que tener transparencia. Es uno de los principios que hace que los estados financieros puedan subirse ahí, la transparencia. ¿Cómo se logra la transparencia? A través de la auditoría de los estados financieros, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, imagínate, Johan, que tú eres dueño de Corporación Favorita y tú tienes otro competidor que es Corporación El Rosado, ¿cierto? Entonces tú, por ejemplo, dices, a ver, voy a ver mi liquidez, ¿cómo está? Y dices, tienes una liquidez de tanto, de X valor. Y vas a ver la liquidez de Corporación El Rosado, que es de Y valor. Vas a la Superintendencia de Compañías, ingresas, buscas los datos, los estados financieros de ese año auditados, sacas la liquidez tú porque tú ya sabes la fórmula, ¿no es cierto? Entonces tú vas al estado financiero, sacas la liquidez y comparas las dos, ¿no es cierto? 8 dividido para 4, ¿cuánto es? 2. ¿Y 4 dividido para 2? Es comparable, ¿no es cierto? Puedes decir a tanto le tocó tanto. Inge, una consulta que, digamos, de eso, de esa comparación de ratios, depende de la calificación de las empresas. Sí, la calificación de qué, pero. En el caso, por ejemplo, en el sistema financiero, en las instituciones financieras, califican, depende al grado de morosidad, al grado de producción, al grado de liquidez de la empresa, se puede decir. Entonces ahí hay A más uno, más A más dos, esas cosas. Claro, eso te lo hace una calificadora de riesgo, ¿ok? La calificadora de riesgo no solo te ve la empresa, te ve el entorno, ¿ok? Entonces, ya a medida que vayamos avanzando con la materia, vamos a ver una calificación de riesgo. Yo recientemente hice un análisis de Industrias Sales. Industrias Sales tiene una calificación A positiva. Entonces, date cuenta que ahí en el análisis que se les hace, ellos tienen una capacidad de liquidez buena, tienen una capacidad de solvencia excelente, tienen un apalancamiento financiero equilibrado, tienen aportaciones de patrimonio, tienen ventas que están en aumento, tienen sus ratios financieros están en buen nivel, sus flujos de caja, sus flujos de efectivos están manejándose correctamente. Entonces, en base a todos los parámetros que tiene la calificadora de riesgo, te da una valorización. Entonces, ahí se hace un análisis financiero, pero de todo. Análisis de ratios, análisis de flujos de caja, análisis de flujos de efectivo. Se hace un análisis de riesgos, cómo están mitigando los riesgos, porque no es lo mismo una empresa que sí tiene un plan de acción para los riesgos, un plan de mitigación de riesgos, y una empresa que no los tiene. ¿No es cierto? Entonces, todo eso se ve en la calificación de riesgo. ¿Respondí tu pregunta, Rafael? Sí, correcto, muy bien. Continuemos. ¿Alguien más una pregunta, alguna pregunta tal vez? Darwin, María Belén, el resto, por favor, compañeros. Me avisan nomás, me interrumpe. Gracias. Continúo. Ahora, la interpretación de los resultados del análisis financiero. Aquí va lo que diferencia a un administrador financiero valioso de uno que no te da un criterio argumentado. Ustedes ya podrán calificarlo. Puedes tú tener los números enfrente, puede que la hayas sacado todos los valores bien, pero si tú no pones esos valores en contexto, si no analizas lo que está pasando,
no vas a tener un criterio, no vas a tener un análisis, no vas a tener un diagnóstico de lo que está sucediendo con la empresa. Entonces, la empresa, hagan de cuenta que es como un paciente de un doctor, que cuando llega vos tienes que preguntarle a qué se dedica, dónde trabaja, tiene esposa, tiene hijos, en qué se moviliza, etcétera. O sea, tú haces una historia clínica de él, ¿no es cierto? Para diagnosticar una empresa es lo mismo, exactamente lo mismo, pero se le enfoca diferente. Tú tienes que hacer un diagnóstico del entorno externo, del entorno directo, del entorno indirecto, del entorno interno, ahí sí, y luego de esto, con todas las cosas que tú vas sacando, con todas las variables y la información, ahí sí puedes ya tener un criterio. Entonces, la interpretación te sirve para analizar las tendencias, identificar patrones y tendencias en los datos financieros, ayuda a comprender el desempeño y la dirección de la empresa. Por ejemplo, hay un tipo de análisis financiero que a mí me gusta manejar, lo que te ayuda a poder determinar si una empresa ya comenzó a entrar en una etapa de quiebre, que se llama Z de Altman. Y si cumple ciertos parámetros dentro de esa Z de Altman, tú puedes ir determinando, no, esta empresa cada vez se está acercando más al quiebre, así ella no se esté dando cuenta. Porque también hay fracaso dentro del éxito. Cuando las empresas piensan que le está yendo muy bien, se sobreendeudan, comienzan a hacer cosas que ponen en riesgo su gestión de liquidez, y cuando una de esas tuvieron un mal año, pues pueden caer. Les ha pasado a muchísimas empresas. Se llama riesgo de éxito. Es algo que también vamos a analizar. Como les digo, yo dentro de la materia quiero que más que aprendan a sacar la fórmula, el dato, porque hay calculadoras financieras que te ayudan con eso. Yo quiero que ustedes tengan los conocimientos, el razonamiento suficiente para entender qué te están dando estos números, qué información te dan, ¿ok? ¿Qué privilegio tú puedes obtener con esa información? Ahora, ¿para qué te sirve? Como les mencionaba antes, puedes compararte con otras empresas, puedes comparar los resultados financieros, lo que le explicaba Johan, con estándares de la industria. Permite evaluar el desempeño relativo de la empresa y tú puedes compararte con otras organizaciones. El análisis de varianza, puedes analizar las desviaciones entre los resultados reales y los esperados. Por ejemplo, si tú tenías esperado tener beneficios del 5%, una rentabilidad, a ver, si esperabas tener un margen, un costo fijo, un costo variable del 20% en relación a la totalidad, y ves que estás comenzando a tener 20, luego 25, luego 30, ya te puedes estar dando cuenta que hay una desviación de lo que tú tenías previsto. Entonces se te comienzan a ir los números para un lado o para otro. Entonces tú puedes hacer un análisis de estas varianzas que se te salen de un lado a otro y estas desviaciones. Entonces tú puedes ayudarlos a identificar, tú los identificas y ya puedes en ese momento tomar acciones correctivas, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si compraste algo, una materia prima que estabas haciendo una prueba y es de mala calidad, y se te daña, se te gasta, etcétera, ya puedes tomar una acción correctiva porque ya vas viendo que se te están yendo los valores por un lado que tú no esperabas. Y con eso puedes identificar áreas de mejora y también, y obviamente, pues puedes identificar los problemas que tengas en tu organización. Hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta? No, todo correcto. Limitaciones del análisis financiero. El análisis financiero se basa en los datos disponibles. Hay veces que hay información incompleta. Sobre todo a mí cuando me ha tocado valorar negocios que son pequeños, como por ejemplo, el otro día me tocó valorar un spa. Ellos no tienen balance general, no tienen estado de resultados, no tienen nada de eso. Entonces hay información incompleta que uno tiene que realmente inmiscuirse en el negocio, hacer un sondeo, un análisis, y hay métodos para valorar este tipo de negocios, ¿ok? Y eso es un problema porque los datos pueden ser limitados o estar sujetos a errores, ¿no es cierto? Porque si tú quieres valorar un negocio y el dueño del negocio te dice, no, yo aquí vendo $1 millón mensual, y cuando ya en realidad lo compras el negocio porque pensaste que valía eso, y te pones a atender y ves que no vendes ni $100, imagínate. Hay que validar siempre en las finanzas con la mayor certeza posible. Entonces,
tomando toda la información que pueda del entorno para yo bajar mi incertidumbre y poder tomar una decisión acertada. Luego eso tengo también factores externos como cambios en la economía o regulaciones gubernamentales. Esas son cosas que uno no maneja, pero que si se dan a uno le afectan. Por ejemplo, el sector del transporte, como estaba acostumbrado a los subsidios, de repente comenzaron a subirle el valor de la gasolina. ¿Les afectó o no? Y fuerte, ¿no es cierto? Se fueron hasta manifestaciones, ¿ya? Porque los subsidios hacen eso, acostumbran a la gente, a los sectores económicos a que vivan de eso. Entonces, cuando se topa algo de eso, ya te cambia tu economía, ya te cambia tu plan, ya es un factor externo que te hace que tu organización pueda o temblar o asentarse mejor, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, eres una empresa que se dedica a exportar cacao o flores, y de repente te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a quitar todos esos tributos que estabas pagando antes y ahora vas a tener un tratado de libre comercio con Japón para que porque tus flores lleguen más rápido y por ende vas a poder vender más en menos tiempo y te vamos a abrir, te vamos a quitar no te vamos a cobrar por el dinero que llega al país, por las divisas. ¿Te imaginas los beneficios? Y eso es algo que no es decisión tuya, es una decisión gubernamental, es una política que se está dando, ¿no es cierto? Todo esto son factores que te afectan a ti dentro de tu análisis o te lo pueden distorsionar, ¿no es cierto? No considera intangibles. En este caso del análisis que vamos a ver ahora, no considera intangibles. No tiene en cuenta activos intangibles como la reputación de una empresa o la calidad de sus empleados. ¿Creen ustedes que la reputación de una empresa se puede medir? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Los que digan que sí, manito arriba. Sí, Johan. Está aquí justamente el tema que topó hace rato, lo que es esas empresas que se dedican a realizar estas evaluaciones de riesgo a ciertas instituciones o empresas, en las cuales califican, como comentaba, con AA, AAA. Ya, sí tienen en cuenta valor de intangibles ellos también, porque ellos hacen una valoración totalitaria de la organización. Pero sí hay valor de los intangibles, sí. En este caso nosotros no lo vamos a ver aún, lo van a ver más adelante. Espero que conmigo mismo. Los intangibles sí se pueden medir. Imagínense que hay el negocio A y el negocio B que se dedican a lo mismo. Exactamente lo mismo. Tienen la misma capacidad instalada, tienen los mismos productos, tienen la misma cantidad de empleados, tienen exactamente lo mismo. Son copia y pega el uno del otro. Pero el negocio A vende 100,000 y el negocio B vende 130,000. Entonces tú como administrador financiero te pones a ver cuál es la diferencia. Y ahí ves tú que ellos, a diferencia del negocio B, a diferencia de está invirtiendo en redes sociales y está invirtiendo en posicionamiento de marca. Entonces, esos $30,000 son la diferencia de ese valor de intangibles que está teniendo el negocio. ¿Ok? ¿Me entendieron más o menos el concepto? También Dígame, podría David. verse afectado por la aceptación que tengan los clientes, ya sea sobre la empresa A o la empresa B. Exacto. Nosotros estamos poniendo aquí el caso de que la empresa A no gasta $1 en redes sociales y la empresa B sí gasta en redes sociales, y lo digo como enfoque al posicionamiento de marca, a la inversión en branding, en imagen corporativa, etcétera. ¿Ok? A ese punto voy. Y eso, el posicionamiento de marca es una percepción que tiene la persona en relación a la marca, el mercado en relación a la marca. Y si es que no encuentro y si es que encuentro solo esa parte que es intangible como diferencia de una empresa con la otra, hay varios métodos para valorar intangibles. Hay libros que están destinados solo a la valoración de intangibles, pero se puede determinar que lo intangible es equivalente a tal valor. No específicamente cerrado,
puede que sea 20,000, 25, perdón, 30,000, 28,000, $32,000, porque nunca hay un valor solo preciso, todo depende también de la percepción de la persona que está valorizando. Esos son ya principios de valoración de empresas. Pero a lo que voy es que el intangible sí se puede valorar. En este caso no lo vamos a ver en este tema, pero sí es algo que quiero que lo tengan presente, ¿ok? Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? La aplicación del análisis financiero en la toma de decisiones te ayuda a elegir fuentes de financiamiento, a determinar la viabilidad de un proyecto y evaluar la rentabilidad de una inversión. Esto ya lo vimos también, ¿no es cierto? La fuente de financiamiento. ¿Cuál es la mejor opción? Considerando los costos, los plazos y los requisitos de cada opción. Me convendrá mejor el mercado de valores y cumpliré para el mercado de valores que me dé dinero, o mejor voy donde el banco. Ah, no, pero me está pidiendo mucho. Mejor, y si invierto, y si saco unos bonos de mi empresa y los vendo, ahí ya tengo financiamiento. Todo eso vamos a ver, ¿ok? ¿De dónde se obtiene el financiamiento? Perfecto, estimados estudiantes. Voy a detener la grabación.